Buenas noches, ¿se me escucha bien? Yo te escucho perfecto. Perfecto, entonces vamos a esperar que sigan ingresando los invitados. Buenas noches a los que se van sumando. Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo After Office del Club de la Libertad. Este episodio número 24. Mi nombre es Juan Antonio Alegre y los voy a estar acompañando esta noche como su host de la noche. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Alberto Medina Méndez, un gusto saludarte nuevamente. Y por otra parte, a Mamela Fialo Flor. Bienvenida, Flor. No sé si nos escuchás. Está como oyente, no tiene activado el micrófono, me parece. Vamos a esperar a que se sume. Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, Flor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas noches, un gusto. Bienvenida, bienvenida. Bueno, vamos a contar un poco a la gente de qué vamos a estar hablando hoy. Como bien dice el título del Space, vamos a estar hablando sobre las armas. Vamos a estar hablando justamente con respecto a lo que tiene que ver con el control o la libre portación de armas, y este tema surge a raíz de los acontecimientos de público conocimiento sucedidos recientemente en Estados Unidos, algo que reactivó un poco un debate que viene dándose hace muchísimo tiempo, tanto en Estados Unidos como en otros países que, si bien aún no tienen legalizada la aportación de armas, sí están en debate respecto de hacerlo o no. Estamos hablando en particular de un evento que por ahí reactivó toda la historia, fue la masacre de la escuela primaria de Robb en Uvalde. Esto sucedió el pasado 24 de mayo de 2022, cuando Salvador Rolando Ramos, de 18 años, abrió fuego en la escuela primaria de Robb, localizada en Uvalde, Texas, Estados Unidos, matando a 21 personas e hiriendo a otras 17. Eh, antes de comentar un poquito más, porque recién estaba leyendo que hoy, justamente a las 3:30 de la tarde, acá en Argentina, 2:30 horario del este en Estados Unidos, hubo un nuevo tiroteo en Racine, Wisconsin. Todavía no hay novedades respecto de si hubo víctimas fatales o heridos, ni tampoco si ha sido aprendido el tirador. Y bueno, de pronto esto activó, como les decía, el debate respecto al control de armas y a la libre portación. Y me gustaría invitarlos a que nos comenten qué opinan al respecto. Eh, ¿Creen que es viable? ¿No es viable, por ejemplo, acá en Argentina? Bueno, me gustaría que por ahí Mamela podría darnos su mirada desde fuera de Argentina y una mirada todavía un poco más panorámica. Con todo gusto complemento lo que ella pueda aportar. Bueno, primero gracias por la invitación y gracias por poner este tipo de temas sobre la mesa, abrir el diálogo porque vale la pena y también obviamente mencionar casos trágicos, ¿no? No vivimos en una utopía donde todo es perfecto. Entonces ver realmente qué implica todo esto. Bueno, yo viví mucho tiempo en Argentina y en ese sentido cito a Platón. Platón decía que los hombres buenos no necesitan leyes para regir su conducta. En cambio, los hombres malos encontrarán la manera de pasar por encima de la ley. Y eso es lo que vemos en países como los nuestros, que justamente donde hay desarme civil o donde hay profundas restricciones respecto al armamento, los criminales son los que están armados y las personas que obedecen la ley están desarmadas. Y no solo son los civiles, sino incluso las fuerzas del orden, la fuerza policial. Tenemos en Argentina el caso Chocobar,
Yo estoy al momento en Ecuador, mi país natal, y es aún más extremo el tipo de restricciones que hay, que justamente se dieron en gobiernos socialistas, donde estamos a merced de los delincuentes. Entonces, pasan este tipo de casos muy lamentables y en ese sentido recomiendo mucho al psicólogo de apellido Hurd, Hurd. Es un psicólogo de Estados Unidos que destaca un fenómeno muy recurrente y que no se habla lo suficiente. Todos los tiroteos que se han hecho en Estados Unidos en escuelas han sido en escuelas públicas, en escuelas del Estado, justamente porque ahí hay una falencia moral y también porque ahí hay un tribalismo bastante fuerte. Yo también viví en Estados Unidos, estuve en el sistema de educación pública en mi educación primaria, y el tribalismo que hay es brutal. Cada vez hay menos individuos. Si quieren indagar un poco en el fenómeno, recomiendo mucho ver lo que fue Salinsky, toda esta infiltración socialista bien financiada y organizada por la KGB. En Estados Unidos lo que es digamos, y como en muchos países, los sindicatos de maestros son socialistas. Es decir, no hay un esquema moral, ético en el sistema de educación pública. Hay este tribalismo, hay este enfrentamiento, hay este resentimiento, que es un caldo de cultivo para la violencia. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué no está pasando en escuelas privadas, no? ¿Por qué está pasando sobre todo en escuelas públicas? Entonces, cuando se limita el tema a hacer una cosa de armas sí, armas no, no se ve realmente el fondo del asunto, no se ve por qué se están dando los tiroteos, no se ve qué motivaciones hay detrás, qué presiones hay detrás, y se limita. Y en ese sentido creo que el humor es una gran herramienta. Si no han visto, recomiendo mucho el programa piloto del dibujo animado, la caricatura American Dad, que es un veterano de guerra que tiene una hija toda hippie, que es antiarmas. Y ahí el papá le dice, es que las armas no matan a las personas matan a otras personas. Y ahí le dice al arma, vamos arma, no seas tímida, ¿no? Come on gun, don't be shy. Justamente ese es el fenómeno. De hecho, bíblicamente Caín no necesitó de un arma para matar a Abel, usó sus manos. Entonces, realmente cuando la motivación es matar, no importa el arma, no importa si es de fuego, no importa si es un arma blanca. Y en ese sentido, el Reino Unido nos da un ejemplo brutal. En el Reino Unido se restringieron las armas al máximo, las armas de fuego. ¿Y qué pasó? Londres se volvió la capital del homicidio, superó incluso a Nueva York, y la gente mataba con armas blancas. ¿Y qué pasó? Llegó a tal índice, ¿no? Los homicidios con armas blancas, que empezó a haber campañas para entregar los cuchillos. Decían, turning knives save lives, ¿no? Como que entregar los cuchillos iba a salvar vidas. Entonces vemos que con las armas de fuego no les alcanza, y hace no mucho tiempo hubo un atentado terrorista en Londres, y como la policía no podía disparar al terrorista que estaba sobre un puente, y como los civiles estaban desarmados, entró un turista polaco a un museo de ciencias naturales y le quitó el cuerno a un cetáceo. Hay un cetáceo en aguas heladas que tiene un cuerno, ¿no? Como un unicornio, pero es en un cetáceo, es familia de las ballenas y los delfines. Y con el cuerno de un nerval, me parece que se llama, este turista polaco pudo paralizar y neutralizar al terrorista. Entonces, primero los desarman a los civiles, luego incluso a la policía, y quedamos a merced de estos locos. Sin irnos más lejos, el caso de Bataclan, que fue un concierto en París, donde entraron unos terroristas a matar a los músicos, al público, y el cantante de la banda Eagles of Death Metal, gringo, o sea, de Estados Unidos, yankee, como dicen en Argentina, él dijo, si hubiésemos estado armados, esto no pasaba. Porque no solo no tenían armas en el público, en el escenario, tampoco sus guardias, ¿no? Ni siquiera las fuerzas del orden. Entonces, ¿cómo se puede neutralizar a un criminal? Entonces, lo que vemos en la ecuación es que mientras más personas malvadas hay armadas, más a merced quedamos las personas que no lo somos. Entonces, ejemplos sobran, así como hay ejemplos lamentables de armas utilizadas para el mal.
hay evidencia histórica de que al quedar desarmados ante estas personas somos totalmente vulnerables. Y vemos cómo ni siquiera somos vulnerables ante el Estado, porque toda tiranía, todo gran genocidio de la humanidad, creo que el caso más destacado es el genocidio armenio, porque fue el primero del siglo XX, primero desarmaron a la población civil y luego empezaron los grandes genocidios del siglo XX, que fue el siglo más sangriento en cuanto a la presión del Estado. Pero luego incluso hasta desarman a las fuerzas del orden. Entonces vemos que hay un fenómeno cultural, ético y moral ahí en cuanto los criminales son los que tienen el monopolio de las armas. Entonces suena muy romántico, muy bonito, muy de John Lennon, ¿no? Imaginarnos esta utopía, pero vemos que el desarme civil solamente implica que el monopolio de las armas pasa o bien al Estado o bien a las organizaciones criminales. Y vemos que hoy en día, por medio del narcotráfico y cuantos otros grupos de crimen organizado, es bastante intenso. De hecho, anoche tuve como huésped a un par de amigos argentinos, una de ellas residente en Rosario, y me contaba el caso de los monos, que les llaman a los narcotraficantes del sur de Rosario, y que ya están incluso, digamos, pidiendo coimas a los negocios para protección. Entonces, justamente cuando hay ese monopolio de las armas, cuando los policías no pueden disparar a un delincuente, entonces las bandas criminales ofrecen protección a cambio de dinero. Si los civiles estuviésemos armados, eso no sería necesario. Si la policía pudiese disparar, eso no sería necesario. Entonces vemos en Argentina, en la región, cómo estar desarmados nos vuelve cada día más vulnerables. Cedo la palabra. Muchas gracias, Mamela. Alberto. Bueno, primero me parece muy interesante el planteo que nos trae, porque además me parece una perspectiva muy interesante, pocas veces abordada en este tema que tiene que ver con la cuestión de orden moral, ¿no? Siento muchas veces que en el mundo de nuestras ideas hay una suerte de superficialidad muy instalada, ¿no? Superficialidad, la que también están inmersos muchos sectores de la política contemporánea. Y en este tema de las armas, yo creo que un debate relativamente cómodo para los liberales en general, para quienes amamos esta idea, es que claramente los seres humanos tenemos derecho a defendernos, a utilizar las herramientas que necesitemos cuando recibimos un ataque para preservar nuestro patrimonio, para preservar nuestra integridad. Lo que pasa es que este debate tiene como muchas aristas, ¿no? Y no se agota en esa simplificación de sí tengo derecho, no tengo derecho. Y a mí particularmente me gusta mucho desafiar intelectualmente a los matices del debate, que son mucho más incómodos que la simplificación. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí y los que estamos interesados en este tipo de temas, tenemos una tendencia a pensar de que los seres humanos tenemos derecho a armarnos en defensa propia. Ahora, el debate más incómodo es el que justamente se da en Estados Unidos, que tiene que ver con cuál es el límite de ese derecho. Entonces, cuando los padres fundadores instalaron un poco esta idea, que dicho sea de paso, no la hicieron pensando en los malandras, en los ladrones, pero lo hicieron pensando en los gobiernos, ¿no? Básicamente el concepto era que el monopolio del uso de las armas no la tuviera el Estado y que los ciudadanos, las milicias, que dicho sea de paso, permitieron la independencia americana, tuviesen la capacidad de defenderse frente a un abuso del poder. Y entonces el concepto de la segunda enmienda, digamos, tiene mucho que ver con este concepto, ¿no? De la idea de ciudadanos civiles armados en defensa propia para evitar que alguien concentre poder y tome decisiones por ellos, pasándole por arriba a los individuos. Hoy este mismo debate tiene otras connotaciones, que no tienen necesariamente que ver con el gobierno, sino que tienen en todo caso que ver con la capacidad de defendernos frente a las agresiones, no solamente de los gobiernos, sino también de otras personas, de algún desquiciado que excede sus derechos y que cree que tiene derecho a quitarnos nuestra propiedad, nuestra vida, nuestra libertad. Ahora, en ese contexto, en Estados Unidos, el debate que se está dando ahora es mucho más interesante
e insisto, mucho más incómodo para los liberales, y me gustaría conocer un poco la opinión también de nuestra invitada, después de cerrar esta idea, que tiene que ver con que cuando estos derechos, le pongo comillas, fueron planteados, no existían armas automáticas, no existía tal cosa como un arma que dispara varias balas por minuto y que pueden, entre comillas, generar una masacre en cuestión de segundos. Las armas tenían otras características y por lo tanto claramente era una herramienta de defensa exclusivamente porque la posibilidad del ataque estaba limitado a tirar unas pocas balas. Hoy, con otra dinámica tecnológica, la pregunta del millón sería ¿hasta dónde va ese límite? ¿Tener un tanque de guerra en la puerta de mi casa forma parte del derecho a proteger mi vida, mi libertad y mi propiedad? ¿O es un exceso en la defensa de mi derecho a la vida, a la libertad y la propiedad? Utilizar un arma como podría ser una pistola o un revólver o un rifle, es comparable con un arma automática que tiene repetición y que puede disparar muchos disparos al mismo tiempo y generar, entre comillas, un daño mayor. Esta es la discusión de la regulación, porque en definitiva en Estados Unidos existe la segunda enmienda, pero también es cierto que cada uno de los estados tiene una regulación y una reglamentación respecto de esto. Hay estados en Estados Unidos donde vos necesitas para poder portar armas, tenés que poder mostrarlas. Es decir, tienen que estar exhibidas públicamente. ¿Por qué ese Estado considera que el resto de los ciudadanos tienen derecho a visualizar quién está armado y quién no? Hay otros estados en que es exactamente al revés. Es decir, se puede tener derecho a la aportación de armas, pero no puede ser exhibida públicamente y por lo tanto la tenés que tener en un lugar absolutamente discreto. Una cosa es en Texas, otra cosa es en Florida. Bueno, la lista podríamos seguirla toda la noche. ¿Qué quiero decir con esto? Que el debate, a mi juicio, en mi opinión, incómodo para el liberalismo es el debate de la regulación del derecho a la posesión, a la aportación, al uso de las armas en términos defensivos. No el derecho en sí como concepto macro, sino el derecho particular y la regulación, es decir, hasta dónde llega mi derecho a utilizar un arma o a aportarla o a usarla y qué tipo de requisitos debo tener. Siempre se hace una comparación muy básica en esto, ¿no? Todos tenemos derecho a manejar un automóvil, pero la pregunta sería, ¿ese todos tenemos derecho? ¿Es un todos irrestricto? No tiene importancia la edad, no tiene importancia nuestro estado psicomotriz, nuestro estado físico, nuestro estado mental. Es un derecho generalizado y absoluto que no discrimina matices o es un derecho que está regulado y finalmente una persona, para ir al ejemplo y con esto cierro, del carnet de conductor, de la licencia de conducir, requiere pasar un examen de determinadas características que incluye no solamente la capacidad psicosocial de convivir, sino también saber cuál es tu capacidad de visión, de reflejos, etcétera, etcétera. Creo que este es el debate más difícil para el liberalismo porque te saca de la zona de confort, ¿no? Bueno, me encanta que plantee todo esto justamente porque hay que ir desde la lógica y desde la evidencia, justamente de los hechos. Y también algo que un poco falla en nuestro lado de las ideas, que es la famosa empatía, ¿no? Que es no tener empatía. Y justamente porque se tiene empatía es que no se quiere que el prójimo, que el ciudadano, el vecino, esté indefenso. Entonces yo creo que nos falta equilibrar cada día más el equilibrio entre sensibilidad y sensatez, entre lógica y emoción. Entonces, entrar desde ahí, ¿no? Justamente porque amo a mi familia, la quiero defender. Porque amo mi vida, la quiero defender. No porque odio a mi vecino y lo quiero matar. Porque otra cosa, el tener un arma no significa matar a alguien. De hecho, en la mayoría de los casos basta con mostrar el arma, ¿no? O incluso echar un tiro al pie, al aire, saber usar el arma. En cuanto a las limitaciones, hay que considerar, si bien no había las armas que hay hoy en día, durante los años de la independencia, por ejemplo, en 1776 en Estados Unidos, sí había lo que llaman field guns, que eran estas armas que tenían múltiples repeticiones, que era de instrumentación más bien manual, pero sí tenía múltiples tiros. Y de hecho, los estadounidenses tienen garantizado el derecho a formar una milicia con la idea de derrotar a un régimen
tiránico. Entonces está en su Carta Magna el hecho de limitar los abusos del poder. O sea, como bien señaló Alberto, no es solo enfrentarse a un malhechor, sino tener la libertad de evitar una tiranía. Y eso es muy interesante porque ahora, bueno, no es el tema, pero tiene que ver ante los atropellos que hay en el sistema judicial. Con todo este tema del feminismo y el género y así, yo conozco varones argentinos que les han quitado su portación por tener falsas denuncias. Entonces, yo creo que las limitaciones deberían obedecer a la lógica y a la ética, y creo que la sanidad mental es clave en ese sentido, así como bien señaló Alberto el tema de la licencia de conducir. Hay que ver justamente que muchas veces cuando hay tiroteos así masivos, se trata de personas que tienen algún trastorno, desorden, desequilibrio, etcétera. Entonces sí creo que la salud mental debería ser una limitación respecto al acceso a las armas, siempre y cuando obedezca a la lógica y a la ética. Cuando tiene una impronta, o como dirían en Argentina, una bajada de línea ideológica, ahí hay un problema, ¿no? Si según la ideología de la persona o según, digamos, la ideología imperante en el sistema judicial, si le deja indefenso es complicado. Y ahí siempre hay que acudir a 1984, la magna obra de George Orwell, respecto al crimen tal, ¿no? Que es justamente un crimen mental. Entonces, que los parámetros de salud mental sean dentro de lo lógico y no de lo ideológico, de manera que los organismos del Estado no determinen quién es sano según su obediencia. Creo que ese parámetro también hay que incluirlo, ¿no? Porque si queremos ceder territorio en cuanto a las limitaciones, cuidar que no existan este tipo de abusos. En cuanto a los tanques, es una buena pregunta, precisamente porque en Estados Unidos se diseña en torno a la capacidad de formar una milicia, y pues un tanque sería bastante útil al momento de hacer una milicia. Pero hay que ver realmente las necesidades del momento y también afrontar la realidad. Por más que uno defiende la libre portación de armas, la capacidad de daño que puede hacer. Ahora, si consideramos que la mayor amenaza que tenemos es la implantación y la imposición de una tiranía, yo creo que la capacidad de alcance de un arma no debería ser limitada. Ahora, armas de guerra, quizás tipo nuclear, creo que sería el límite que yo consideraría. No digo que yo impondría, pero sí que consideraría si deberíamos tener acceso a tal calibre de armas. En cuanto a armas automáticas y así, no creo que debería haber, justamente considerando la amenaza que existe, ¿no? Y más ahora que estamos recién saliendo de este encierro que limitó la economía tanto, bueno, que Brasil desplazó a Argentina como principal exportador de carne, justamente por todas las limitaciones que había. Entonces vemos que la sumisión, ¿no?, va de la mano con este tipo de políticas. Y si vemos históricamente lo que distinguía a un ciudadano libre de un esclavo, entre otras cosas, era justamente la capacidad de defenderse. Entonces, el estar desarmado es una forma de servidumbre, y eso hay que considerarlo, yo creo, en su profundidad, incluso filosófica, lo que implica estar desarmado. Y desde un enfoque histórico, ver que ha sido la antesala de toda tiranía, ¿no? Entonces, bien dijo uno de los padres fundadores, Benjamin Franklin, quien entrega libertad a cambio de seguridad no merece ninguna de las dos y perderá ambas. Y eso es muy importante considerarlo, porque por temor, ¿no?, por inseguridad, entregamos nuestra libertad y al final quedamos inseguros y quedamos sin libertad, precisamente porque quedamos a merced de quienes sí tienen el monopolio de las armas, porque no es que las armas van a desaparecer al ilegalizarlas, simplemente van a quedar en manos de quien incumple la ley. Cedo la palabra. Interesante el planteo, me parece por otro lado, porque completa un círculo interesante en la discusión, ¿no?
que fíjense que estamos viendo como distintas aristas, una que tiene que ver con defenderse de los gobiernos, y nos estamos poniendo un poco en el lugar de Estados Unidos, sobre todo por su origen, por su historia, y aquí viene una discusión también interesante. Otro campo en el que los liberales nos sentimos muy cómodos es en utilizar esta idea de que los derechos son como absolutos y no importa si estamos en Kazajistán, en Costa Rica, en Noruega, en Argentina, en Ecuador o en Estados Unidos, las reglas son las mismas, ¿no? Es decir, creemos en una cosa más genérica y la pregunta sería cómo juegan las culturas en esto. Porque por supuesto que el comportamiento de los seres humanos sociológicamente no es el mismo en todas partes, sino hagamos un poco el raconto de lo que decía la ley de Bastiat. Si la cuestión de la moral, y la introdujo también nuestra invitada de hoy, si la cuestión de la moral es un factor a tener en cuenta, tendríamos que también poder distinguir los tipos de moral, porque no es la misma lógica moral la que se vive en la India, con sus propios patrones culturales, en Arabia, en Alemania o eventualmente en una población metida en el medio de Sudamérica con todavía costumbres tribales vinculadas a los pueblos originarios, como le gusta decir acá a algunos sectores de la política latinoamericana. Entonces, ¿cuánto juegan los patrones culturales en esta configuración de derechos? Y cómo funcionaría, hablando de la evidencia empírica que también nuestra invitada hoy introdujo como una variable relevante, ¿cuál sería la evidencia empírica de una sociedad y de otra? No hay un absoluto en estas cuestiones ni una cosa definitiva. En algunas sociedades se han conseguido mejoras importantes gracias al uso de este derecho de la posibilidad de tener armas, porque claramente funciona como un límite disuasivo y genera en los otros ciertas restricciones a comportarse mejor ante la posibilidad estadística de que la casa o la persona que decido atacar tenga el uso de un arma y eventualmente sea perjudicial para el atacante. Entonces eso funciona claramente como un límite y hay mucha evidencia empírica en muchas naciones en las que este tipo de derechos, siempre con regulaciones, consigue disuadir, por poner un título, consigue disuadir a los malhechores para evitar un conflicto. Entonces funciona como una herramienta restrictiva y de alguna manera consigue mejores resultados. Pero también es cierto que en países donde el uso de armas está autorizado con más o menos regulaciones, aparecen los loquitos estos que hemos citado y que hay mucha tela para cortar ahí, mucha historia. No hay necesariamente un vínculo directo entre una persona desquiciada y la autorización al uso de armas, pero sí está muy claro que existen riesgos. Y como bien dijo hoy Mamela, no existe la sociedad perfecta, existen aproximaciones, pero sin duda alguna nuestras sociedades están conformadas por seres humanos y los seres humanos son muy imperfectos y la imperfección forma parte de nuestro reino, con lo cual este tipo de tragedias pueden pasar con o sin esta legislación. El caso de Argentina es un buen ejemplo. Nosotros tenemos una legislación bastante restrictiva en Argentina, no cualquiera puede acceder al uso de armas, de hecho es muy burocrático el proceso, es básicamente un proceso que los gobiernos hace mucho tiempo intentan minimizar, hay que tener una argumentación muy potente para tener acceso a esa posibilidad. Claro está, también hay un mercado de corrupción en el sector público que habilita una ventanilla por la cual puede pasar casi cualquiera, pero que si uno va por los trámites formales de rigor que figuran en la ley, sea probablemente muy difícil conseguir una autorización de esa característica, pero lo cierto es que los malhechores tienen armas y lo que es muchas veces más grave, la policía tiene armas y los gobiernos tienen armas y esas armas las usan justamente, como decía hoy nuestra invitada, para imponerle conductas al resto de la sociedad y en muchos casos, América Latina es un buen ejemplo, para imponer regímenes que se sostienen sobre la base del uso de las armas. Venezuela probablemente sea un buen ejemplo de esta cuestión, ¿no? Cuando los gobiernos y las milicias formales, oficiales, estatales de una nación están en la misma vereda, la resistencia, por ponerle un título, se hace mucho más difícil y además solamente es posible acudiendo al incumplimiento de la ley, es decir, criminalizándose, vaya la paradoja, ¿no? Por eso digo,
Es una discusión muy interesante. A mí, yo he cambiado mi perspectiva sobre este tema. En mis orígenes, digamos, de acercamiento al liberalismo, sentía que esto era una cosa que no debía tener ningún tipo de restricciones. Hoy, leyendo un poco más, informándome un poco más, analizando la comparación con otro tipo de derechos que también están regulados, empiezo a pensar que la discusión, incómoda por cierto, es dónde está el límite, en qué lugar ponemos la línea, y coincido con Mamela que cuanto más lejos esté esa línea mejor, ¿no? Pero por supuesto que ese más lejos tiene también matices que tienen mucho que ver con lo cultural. Creo que también hay que tener ese parámetro arriba de la mesa. No me parece que la conducta que debamos tener sea la misma en Suiza que en Rosario, por citar el caso que nombramos hoy, ¿no? Porque claramente la formación cultural, los aprendizajes, la escala de valores, la moral, puede que no sea la misma. Y me parece que es un debate, insisto, poco confortable, pero que un debate que hay que intentar darlo para no caer en la superficialidad simplemente. Bien, aprovecho para la interrupción, digamos, primero que nada para agradecerles a los dos, la verdad es que es muy interesante ambos puntos de vista. Tengo un par de preguntas, en realidad varias que fueron surgiendo a medida que los iba escuchando. Con respecto a la evidencia empírica, me quedé un poco con eso. Como te comenté, Alberto, hace unos días, estoy investigando en el tema porque, bueno, me interesa personalmente. Y me quedo con esto. Les quiero compartir una estadística que ofrece el sitio worldpopulationreview.com, en el cual detalla la cantidad de incidentes de este tipo que se dieron en las. Un poco también tomando lo que decía Mamela hoy con respecto a las escuelas públicas. La estadística que presenta el sitio es de 1970 a la fecha y hubo un total de 1.369 incidentes de este tipo. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacerles? ¿A dónde quiero ir, digamos, con esto de la evidencia empírica y preguntarles a ver qué opinan ustedes? Me llamó mucho la atención de que los tres estados que lideran la lista son estados considerados del sur de Estados Unidos. El primero de ellos es California con 164 incidentes, seguido por Texas con 135 y Florida con 90. Fíjense que ya la diferencia con Florida es bastante importante y recién cuarto figura uno del norte que es Michigan con apenas 70. Apenas, claro, sigue siendo mucho, pero de 1970 a la fecha. Me gustaría preguntarles, ¿creen que hay alguna correlación positiva con el hecho de que sean estados del sur o creen que puede haber alguna otra explicación? Bueno, para continuar un poco el punto de Alberto, antes de contestar tu pregunta, el tema de los indígenas, justamente para abordar tanto desde la emoción como desde la razón, yo creo que un caso clave fue la masacre de Wounded Knee, que en inglés significa rodilla herida. Confiscaron las armas del pueblo indígena Sioux, S-I-O-U-X, y acto seguido masacraron a 292 civiles desarmados. Entonces, ese fue un caso icónico del desarme civil que afectó particularmente a los pueblos indígenas. Ahora, en el caso de Argentina y Chile, que justamente vemos que hay actos terroristas perpetrados por los mapuches, ¿no? O los denominados mapuches, habría que considerar. Entonces, yo creo que en ese sentido, y aplaudo a Alberto, no por su cambio de postura, sino por su apertura a cuestionarse su postura. Y creo que es algo que deberíamos hacer en cuanto, incluso porque la neuroplasticidad alimenta nuestras mentes, pero ver cada caso. De hecho, Suiza y Honduras tienen la misma población y Honduras tiene un índice de violencia altísimo y Suiza no. Sin embargo, Suiza tiene el mayor índice de armas per cápita precisamente por el servicio militar obligatorio, además que la Guardia Suiza está al servicio del Vaticano. En cambio, Honduras tiene un elevado índice de pandillas, pero asimismo vemos el caso de Suiza, el caso de Finlandia, lo mismo, tiene servicio militar obligatorio, claro, para varones, ¿no? Porque esos privilegios que tenemos las mujeres no son tan cuestionados. Pero vemos que efectivamente hay un aspecto cultural, pero también vemos que países donde es muy restringido tienen más, digamos, más violencia que los países donde no. Ahora, en cuanto a los índices de Texas y Florida, es muy interesante. Yo que me crié en Estados Unidos, en Florida, en el sistema de educación pública, el tribalismo, reitero, es elevadísimo.
O sea, yo que iba a la escuela, te daban una golpiza por tu color de piel, ¿no? Y justamente en un barrio predominantemente negro te podían masacrar por ser blanco. Entonces, el tema de la minoría es según quién es la minoría. Entonces, hay un índice de violencia, de tribalización e incluso de guetoización, ya que estamos en el marco pandémico, les cuento anecdóticamente, por si no saben, de México para el sur tenemos la vacuna que se llama la BCG, que es contra la tuberculosis, que nos deja una cicatriz en el brazo, ¿no? Los niños de Estados Unidos no lo tienen. Entonces, en el sistema de educación pública, una forma de distinguir quién es de dónde es que los niños tercermundistas tienen una marca en el brazo. Los niños refugiados tienen 2 marcas en el brazo. Entonces, la tribalización es tan primitiva que se divide a la gente según las marcas que tienen en el brazo. ¿A dónde voy con esto? Que justamente esta tribalización conduce en una violencia, y no sé si les parezca muy serio el ejemplo que les voy a dar, pero a mí me gusta dar estos ejemplos. Si vieron la caricatura Rick y Morty, hay un capítulo que van al planeta de Unidad. Y ahí en el planeta de Unidad ven la utopía del comunismo donde todos somos uno, ¿no? Y donde te afecta lo que unos hacen y los otros. Y a la vez vemos, digamos, esta colectivización, ¿no? Esta negación del individuo. Y luego vemos el paralelo que hay un tribalismo en el cual la gente se empieza a enfrentar porque tienen los pezones diferentes. Entonces vemos justamente cómo el tribalismo lleva a la barbarie. Entonces, no es casual que este tipo de fenómenos pasen, por ejemplo, en una zona fronteriza como es Texas o en un lugar como Florida, precisamente porque se promueven políticas como estas. Enhorabuena, ya no sucede, pero cuando yo era niña, había un programa que se llamaba TEAM, TEAM, que era Teaching Enrichment Activities to Minorities, que era enseñar actividades enriquecedoras a minorías. Es decir, partiendo de la lógica socialista de la redistribución de la riqueza, pretendían redistribuir el conocimiento. Entonces, partiendo de la idea que supuestamente los niños blancos tenían ventajas, los niños de minorías tenían estos programas intensivos. Imagínense ustedes que un niño blanco no podía entrar a esa aula. Imagínense si fuese al revés. Estas leyes de discriminación positiva, ¿no? Que vemos que es una contradicción lógica, ¿no? Están generando este tipo de violencia, están agravando este tipo de violencia precisamente porque están enfrentándonos en escalas que no podemos sanar, porque uno no elige su color de piel, uno no elige su etnia, no elige su origen. Entonces, realmente están matando el famoso sueño americano, están matando el concepto del individuo, y al negar el concepto del individuo, están negando la capacidad de salir adelante de esa persona. Entonces, si uno está limitado por su tribu, uno está condenado. Y hay una correlación en esta violencia. También hay un aspecto, no es unifactorial, sino multifactorial, que también está el tema de la fragmentación de la familia y la ausencia paterna. La ausencia paterna potencia muchísimo la violencia, sobre todo ejercida por parte de los varones, al tener esta ausencia de figura, esta ausencia de referente. Y justamente hay un paralelo en los países que tienen una crisis de figura paterna con la crisis de violencia. Pasó en Londres, en los barrios marginales, y está pasando en Estados Unidos. Entonces hay que ver los factores subyacentes y entender la suma de factores que producen este tipo de fenómenos y no limitarlos al simple acceso a las armas. Cedo la palabra. Antes de cederle la palabra a Alberto, me da gracia y a la vez están muy buenos los ejemplos que nos aportás. Y justamente respecto a una de las cosas que decías, me hizo acordar a un episodio de la serie South Park, si es que lo conoces, en el cual uno de los personajes hace una canción quejándose de que habían llenado su parque acuático de minorías. Y también un poco hablaba de esto, como de golpe las minorías tenían como ciertos privilegios de golpe solo porque eran minorías, y era una mayoría de minorías.
me hizo acordar, y también esto que decías de los ejemplos poco ortodoxos, pero que terminan siendo muy ilustrativos. Alberto. Otra vez muy interesante los plantea nuestra invitada, que nos dejan pensando, y me parece eso lo más valioso, ¿no? Que nos permiten repensar cosas que por ahí o no conocemos o no lo habíamos mirado de ese lugar. Con respecto a tu inquietud y tu consulta, bueno, algunas comparaciones primero, ¿no? Yo no recuerdo exactamente el número, pero hasta donde mi memoria da, la población de California es sustancialmente superior a la población de Texas, con lo cual probablemente esos números en valores absolutos habría que ponerlos en términos relativos, ¿no? Hay, probablemente las cifras sean... Hay 9 millones de personas de diferencia entre California y Texas. A eso iba. Por ahí la comparación numérica te ponen una cifra que cuando la miras en términos relativos te da otra proporción. Pero más allá de eso, está claro que en los estados del sur, y particularmente en Texas, hay una cultura, digamos, una mirada bastante distinta a la que se puede ver en otros lugares. Yo no soy un conocedor de Estados Unidos, pero tuve la chance de visitar ese país varias veces y recorrer distintos lugares de esa nación. Y en el único lugar que vi carteles que decían, aquí yo no llamo al 911, es en Texas. Es decir, es un lugar donde la gente es orgullosamente poseedora de armas, digamos, ¿no? Es decir, se da con una fuerza que no se ve en otros estados, por lo menos en las mismas proporciones. Una nación en la un estado que se enorgullece de ese derecho a la aportación y probablemente sea el más emblemático, y eso algo tenga que ver. Pero otro dato interesante, hoy justamente hablaba con un amigo que vive en Houston, argentino él, que me recordaba a propósito de esta charla que íbamos a tener, que en muchos distritos escolares, la policía, digamos, de la escuela, para ponerlo en términos más vulgares, la policía de la escuela es una policía que depende del distrito escolar. Es decir, no es ni una policía nacional, ni una policía del estado en particular, ni siquiera es una policía del condado, sino que es un policía contratado por la misma escuela, digamos, ¿no? Sí, por el distrito escolar, que en realidad es una unidad más grande que la escuela. Y que en general esos policías están armados, con cierto disimulo, pero armados al fin, porque la discusión, inclusive aún hoy en Estados Unidos, de Trump para acá, es una discusión respecto a si los docentes no deberían portar armas, ¿no? Que es una cuestión controversial también en Estados Unidos, porque una posibilidad de evitar este tipo de matanzas en las escuelas tiene que ver con la rápida capacidad de reacción para neutralizar al circunstancial atacante. De hecho, muchos de los casos que no hicieron historia en términos de récord estadístico es justamente porque alguien reaccionó a tiempo y terminó con la masacre antes de que continúe la masacre, ¿no? Es decir, justamente el derecho a la aportación de armas evitó que una matanza sea superior en número a la tragedia original. Y no es un dato menor. Creo que hay una estadística publicada en Estados Unidos, la diferencia que hay entre matanzas escolares en estados con más restricciones respecto a matanzas escolares en lugares con menos restricciones. Y pareciera que la evidencia empírica respalda que en aquellos lugares donde hay más acceso al uso de armas, las masacres han sido, en términos generales, por cierto, menos abultadas en términos de tragedia. Y creo que ese no es un dato menor a la hora del debate, de la discusión que estamos dando. En esa misma dirección, a mí me gustaría también ampliar la discusión a un tema que tal vez pase desapercibido, pero cuando vos mirás la grilla de tragedias de esta naturaleza, muchas de esas tragedias son relativamente contemporáneas, ¿no? No es que no existan en el pasado, pero, digamos, en los últimos años, las últimas décadas, para poner un periodo de tiempo, el fenómeno se ha complejizado y se ha acrecentado en algún punto, que también es parte de la discusión en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué ahora hay más de este tipo de casos que antes y por qué suceden con un volumen mayor? Y aquí lo interesante de la discusión son otros fenómenos sociológicos que tienen que ver con el significado, por ejemplo, del bullying o de la discriminación. Es decir, la mayoría de estas personas que acuden a semejante hecho criminal, en este caso, por ejemplo, ingresar a una escuela y usar como blanco a gran cantidad de jóvenes o de niños, tiene que ver claramente con gente que tiene problemas mentales, ¿no? Y que
ha sufrido de una u otra manera situaciones en la vida que no ha podido administrar. Esto no significa que una persona que es víctima de bullying tiene derecho a, ni mucho menos, pero sí está muy claro que yo ya soy una persona con unos cuantos años. Yo recuerdo cuando era joven haber sido objeto de bullying y casi cualquier niño de la escuela lo era, por algún defecto físico, por alguna cuestión que tiene que ver con sus características personales, con lo que fuera, con su carácter, con su estilo. Y había como una burla permanente hacia el diferente, ¿no? O porque estudiaba mucho, o porque no estudiaba nada, o porque era más gordo, o porque era más flaco, por lo que fuera. Eso pareciera que hoy también está vigente, tal vez con un poco más de crueldad, probablemente, no soy un experto como para calificar esos niveles, pero sí me queda muy claro que hay más hipersensibilidad a este tipo de, en Argentina le llamaríamos gastada, ¿no? O bardeo o broma, que lo que había en mi época. Es decir, en mi época estaba como naturalizado que te iban a hacer algún tipo de bullying, ¿no? No se llamaba bullying en esa época, pero de hecho era la descripción era lo mismo. Digo porque ese no es un componente menor en este juego, porque en general cuando se busca el perfil psicológico de las personas que incurren en este tipo de tragedias, hay una cuestión ahí, si se quiere, de perfil psicológico muy marcada, que otra vez ni valida ni anula el derecho al uso de las armas, pero sí le pone un ingrediente para analizar que tiene que ver por qué está pasando estas cosas o por qué están pasando más estas cosas que antes. ¿Y por qué pasan en Estados Unidos y no pasan en otras naciones que también tienen legislaciones bastante laxas para el acceso a las armas, ¿no? Hoy citaba Mamela el caso de Suiza o el caso de los países, de algunos de los países escandinavos. Claro, ahí también hay acceso a las armas, porque forma parte del concepto de la milicia al servicio de la defensa de la patria, en este caso, de la posibilidad de defenderse contra ataques foráneos. Y sin embargo no tenemos el mismo número de casos ni la misma proporción. Eso me da que pensar que hay algunos aspectos vinculados a la sociología de cada cultura que también están jugando un factor clave, ¿no? Estados Unidos en ese sentido tiene muchos méritos, pero también tiene algunos problemas que tienen que ver con el estilo de vida que generan este tipo de conductas, tal vez diferencialmente más potente que lo que pasa en otras naciones. Y creo que ese es un argumento que también habría que poner en la balanza. Excelente, muchísimas gracias a ambos. Me había quedado una pregunta en el tintero que tenía que ver justamente con respecto a los exámenes que mencionaron ustedes, y esto también retomando la idea del factor sociológico y psicológico detrás de estas desafortunadas masacres. Y me quedó esta pregunta. Estos exámenes, suponiendo que se hicieran exámenes psicológicos para determinar si la persona está en condiciones de portar un arma libremente o no, ¿deberían estar regulados por el Estado o por privados? Porque, a ver, por poner un ejemplo, podemos decir de que hoy por hoy, acá en Argentina, sin ir más lejos, cualquiera tiene carnet de conducir y la verdad es que lo que es el seguimiento y control de a quién se le da y a quién no por parte del Estado no estaría siendo muy preciso ni correcto, si se quiere. Entonces, nuevamente me llega esta pregunta. En el caso de que fuera a aprobarse en un determinado país o que continuara en los estados en los que está aprobado en Estados Unidos y se iniciaran o se impusieran nuevas regulaciones, ¿deberían estar regulados por el Estado o por privados? Bueno, es una buena pregunta. De hecho, hace apenas días, ya que Alberto lo mencionó a Trump, habló en una conferencia en Houston y él justamente rechazó los controles respecto a las armas. Sin embargo, dijo que hay que hablar o hay que debatir el tema de la salud mental. Yo creo que ahí dependería un poco del país. Por ejemplo, en Estados Unidos que tienen el NRA, ¿no? Entonces, como ya hay una federación existente y mayormente el proveedor de las armas, puede haber un lineamiento. Ahora, como bien señalas, el Estado que es emisor de las licencias de conducir tampoco es una garantía del buen uso, que incluso, bueno, vemos que en Europa se ha usado automóviles y camiones para hacer atentados, ¿no? Y un camión o un auto puede matar a muchísimas personas, incluso más que un arma, y sin embargo no por eso vamos a regular el uso de automóviles
respecto a la violencia. Y de hecho, me acabo de enterar vía Twitter que en mi ciudad natal acaban de restringir el uso de las armas blancas. Entonces no les bastó con quitarnos las armas de fuego, ahora también nos quitan las armas blancas. De hecho, a mí me intentaron asaltar hace unos años con un cuchillo de sierra y le tuve que sacar a manotazos al ladrón. Entonces, ni siquiera es un cuchillo, una daga, ¿no? Es un cuchillo de mesa. ¿Y qué nos van a prohibir cuando llevamos el tupper al almuerzo, ¿no? Entonces, esas arbitrariedades. Entonces, yo creo que la regulación dependería del país en cuestión, si tiene una federación. Los lineamientos creo que deberían ser por ahí, incluso en los campos de tiro, etcétera. Y no quería pasar de tema, bueno, ni de tiempo, sin dejar un ejemplo claro. Como bien dijo Alberto, es un hombre con armas el que detiene el mayor derramamiento de sangre de un loco. Y creo que en ese sentido el caso más icónico ha sido Charlie Hebdo, que fue este caricaturista francés, muy grotesco, por cierto, a mí no me gusta. Sin embargo, no creo que debieron haber matado la gente que mataron por este humor contra los musulmanes, ¿no? ¿Y qué hicieron en Texas? En Texas hicieron a propósito un concurso de caricaturas de Mahoma, del profeta del Islam, del principal profeta del Islam, precisamente para provocar una reacción. ¿Y qué pasó? Fueron dos tipos a cometer un atentado terrorista en honor a su religión y fueron neutralizados por personas armadas, ¿no? Entonces vemos justamente cómo la Francia, que ya que hablamos del aspecto cultural, una Francia desarmada permite que un caricaturista y su equipo sean asesinados por una broma de mal gusto, mientras que en Texas, si intentan hacer lo mismo, alguien con armas lo va a evitar. Entonces ahí hay que ver también, y me gusta mucho lo que dijo Alberto, y en ese sentido recomiendo mucho leer el autor de la obra Antifrágil, porque como mencioné yo que me eduqué en Estados Unidos, nos criaron con la frase, ¿cómo era? Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Entonces, palos y piedras me romperán los huesos, pero las palabras no me pueden lastimar. Y así fuimos, dicho bien argentino, curtidos, ¿no? Como el cuero que se curte y se vuelve grueso. Entonces, es muy peligroso equiparar la palabra a la violencia, porque luego eso legitima la violencia por el daño causado por la palabra. Y esa fragilidad es la que nos produce incidentes como este. Entonces hay que realmente distinguir una agresión que por supuesto puede ser un ataque verbal, una injuria, ¿no? Puede ser grave, pero hay que realmente zanjar esa línea, no solo en la regulación que se habló, sino en la diferenciación de los actos. Y esa misma fragilidad es la que está conduciendo no solo al suicidio, sino al homicidio, precisamente porque hay un mal manejo de las emociones. Entonces, nuevamente es un tema más profundo de lo que se cree. Cedo la palabra. Gracias, Pamela. Alberto. Interesante el planteo tuyo, muy interesante el planteo, ¿no? Porque en definitiva también nos deja pensando. Yo no sé si tengo una respuesta al respecto, ¿no? No sé si tengo una mirada tan concreta. Me quedé pensando en esto que contó, la comparación que contó Pamela recién entre de cómo reacciona una sociedad y cómo reacciona la otra, y en qué medida la posibilidad de tener armas funciona como una especie de límite. Pero yo no quería dejar de aportar, digamos, una lista que también me parece que por lo menos en Argentina la deberíamos discutir, ¿no? Porque Brasil, un experimento más cercano a la Argentina, con un presidente pro armas, por decirlo de alguna manera, y con una sociedad que está demandando más, ¿no? Porque creo que este es el dato novedoso. El dato novedoso para mí no es que estemos discutiendo esta cuestión, sino que hay un sector importante de la sociedad latinoamericana que probablemente hace 20 o 30 años atrás no hubiera demandado este derecho a poseer armas. De hecho, me parece que culturalmente estaba muy alineada con la idea del desarme, porque consideraba que las armas eran el problema. Y hoy citaba el caso de los autos, ¿no? Pero también recordemos que hubieron atentados con aviones. Y vaya si es un arma poderosa, porque
la masacre que vivió Estados Unidos con el ataque de los aviones en una sola jornada, en muy pocas horas, la vivió de la mano de una herramienta que se usa todos los días, ¿no? y que forma parte del vínculo humano. Entonces, al final del día, la pregunta sería para mí, ¿qué evitaría que un desquiciado tuviese la posibilidad de matar gente? El arma es su vehículo, en definitiva es la herramienta que utiliza para plasmar sus instintos más básicos. Si no fuera ese el camino, el del arma, digo, un arma, en este caso como la que estamos describiendo, probablemente utilizaría, como en otros lugares, un avión, un auto o cualquier herramienta que pudiese generar un daño de proporciones similares. Pasarle por arriba a una fila de alumnos cruzando la calle sería probablemente equivalente a entrar con un arma disparando una escuela, ¿no? Con lo cual la eliminación del uso del arma tal cual la conocemos no evitaría que este desquiciado se hiciera de las suyas. Con respecto a tu pregunta, no quiero dejarte con el vacío ahí, Juan. Quiero hacer un par de comparaciones ahí. Una es, a mí también, por supuesto, me fascina la idea de que sean privados los que eventualmente controlen o generen la licencia. No me parece ninguna locura. De hecho, hay profesiones en las que, por ejemplo, los médicos, si bien salen de una universidad que puede ser privada o pública, con un plan de estudio que está, entre comillas, aprobado por los gobiernos, una vez que salen de la universidad y eligen una especialidad, al menos en la Argentina, la recertificación, es decir, el certificado que valida las actualizaciones de la profesión de un cirujano, por ejemplo, la da una organización privada. En el caso argentino, en Argentina, la Asociación de Cirugía. Entonces, la Asociación de Cirujanos de Argentina es la que certifica que vos, que sos cirujano, puedas seguir ejerciendo como cirujano porque en realidad tus conocimientos adquiridos en la universidad ya están superados y han sido actualizados. No es un ente público el que certifica. En todo caso, lo que hace después el ente público es validar la certificación que te otorga esta asociación privada de cirujanos. Tranquilamente esto podría suceder del mismo modo con esto que vos planteás, ¿no? O con el mismo carnet de conductor. Yo le tendría mucha más confianza a la licencia de conducir de una organización privada que esté ocupándose de custodiar que las personas que tienen esa licencia tienen mínimamente cumplimentados algunos requisitos, como por ejemplo tener visión, ¿no? No solamente estamos hablando de la posibilidad de que una persona no esté en sus cabales, sino también en muchos casos de que tenga la pericia mínima para poder llevar adelante una tarea, en este caso conducir. A mí no me parece ninguna cosa loca que el sector privado sea el validador. Hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la revisión técnica de los automóviles en Argentina lo hacen privados. Es decir, el que te da el certificado de que tu auto está en condiciones de salir a la ruta no es una oficina pública, es una oficina privada que está contratada por el Estado, que terceriza en ese privado, pero si el privado dice que tu auto está en condiciones de salir a la calle, está ok, y no necesita ningún funcionario público que lo valide. Con lo cual, para responder un poco a tu pregunta, no me parece inviable, no me parece imposible. Por supuesto, tendría que estar avalado por la sociedad como mínimo, y ahí sí creo que hay un debate pendiente en términos de la batalla cultural, ¿no? Perfecto, entonces muchísimas gracias a ambos. Mamela, Alberto, ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Agradezco también a toda nuestra audiencia que nos estuvo acompañando durante este space. Me gustaría aprovechar la oportunidad para invitarlos todos los jueves a las 21 horas. Estamos acá en Twitter con ustedes hablando de temas que nos interesan a todos. Así que no se pierdan nuestra próxima edición, el episodio, mejor dicho, número 25. Los esperamos el próximo jueves. Alberto, Mamela, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos para todos. Gracias y bienvenidos a Sintonizar. Muy bien.